sentido de la marcha para dirigirse a pista. Ahí tienen ya esa recta principal de este circuito de Villarreal. Para los más habituales, bueno, fíjense como que atasco está aquí formando ese Toyota de la dupla portuguesa del equipo Speedy Motorsport, el equipo de Pedro Salvador, que finalmente, vamos a ver si el coche no está dañado, parece que, teniendo en cuenta que se dirigían desde los boxes hasta la parrilla, pues sería una velocidad muy reducida, especialmente, fíjense, hay ese viento que se ve ahí en esa tienda de campaña situada en la parte derecha de sus pantallas y que, bueno, fíjense ahí cómo esa estela bastante encharcado sigue descargando con fuerza el agua. Un circuito de Villarreal que ahora les iremos poco a poco para aquellos, pues bueno, menos conocedores de este histórico trazado portugués. Fíjense ahí ese Porsche, también el Porsche Cayman de Veloso, cómo intentan los pilotos pues evitar esa zona, pues bueno, que está menos inundada, porque lo cierto es que hace media hora los entrenamientos de otras categorías han sido completamente en seco y cuando quedaban unos 10 minutos aproximadamente para que se abriera el pit lane para que estos coches se dirigieran a la parrilla, ha comenzado a descargar con muchísima fuerza. Bueno, fíjense, impresionante. Si este circuito ya es complicado, un circuito de Villarreal que, como les decíamos, es la segunda prueba del campeonato portugués. Para los habituales que nos siguen en este Iberian Supercars, esta carrera es exclusivamente puntuable para el certamen portugués, como lo fuera del Jarama solamente para el campeonato español de GT4. Así que, pues bueno, en esta ocasión los pilotos portugueses que van a ser en su certamen, en su campeonato, los grandes protagonistas. Fíjense ya cómo ese safety car que se colocaba justo en la parte delantera de la parrilla. Una parrilla, bueno, pues ahí tienen ya el dorsal número 4, ya tomando esa primera posición en la parrilla de salida. Eran precisamente los pilotos de Speedy, Machado y Lobato, los que habían conseguido esta mañana por tan solo una milésima la pole position sobre el otro Toyota, el coche oficial de Toyota Portugal, Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, pilotado por Francisco Mora y Francisco Abreu. La segunda línea que la va a compartir el Aston Martin, el dorsal número 77 de Mathieu Martins y Faria, el piloto brasileño, con otro de los Toyota de Speedy, en este caso el de José Carlos Pires y Pedro Salvador, el patrón, también expiloto, aunque ahora piloto de Speedy Motorsport, que en este dificilísimo circuito urbano pues ha decidido retomar esa labor de pilotaje y bueno, a ver qué puede hacer en estas dificilísimas condiciones. Fíjense cómo se va encharcando ahí la pista aquí, que está cayendo muchísima agua en la recta de meta. Pues parece que la lluvia, si sigue cayendo, lo hace de forma bastante menos intensa. Que aquí, fíjense, hay ese dorsal número 5, que era el coche que veíamos anteriormente, que había hecho ese trompo y que, bueno, como decíamos, no habría tenido un golpe muy fuerte, pero bueno, al menos ha desllantado ese neumático. Una carrera que evidentemente ha sido por parte de dirección de carrera declarada de agua. En caso de que hubiese pues, parado de llover, habría coches que hubiesen podido montar neumáticos de lluvia o de seco, pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias que hay, no va a haber nadie que opte por salir con un neumático slick en estas condiciones. Una parrilla que tiene en esta carrera, en esta primera carrera de sábado, 21 coches, con la baja a última hora del dorsal, ese Aston Martin dorsal 007, un número tan asociado a la marca británica. Como consecuencia, decíamos, ese dorsal 007 de pues, bueno, unos problemas de sobrecalentamiento que va a hacer
pues bueno, no posible el que tomen la salida en esta carrera sabatina. De momento nos notifican en nuestro monitor de tiempos que la salida se va a producir detrás del coche de seguridad, no es para menos, teniendo en cuenta, fíjense, decíamos aquí, parecía que estaba cayendo menos, pero bueno, en absoluto, vaya tormenta que no ha querido perderse esta cita del campeonato portugués de velocidad en Villarreal. Miren, está llegando ahora precisamente el dorsal número 5, el coche que está pilotado en estos momentos por Pedro Salvador, el patrón de la estructura portuguesa y que era bueno, el piloto que se había dado ese pequeño susto, pequeño gran susto. Las consecuencias, bueno, pues ese neumático dañado, ese neumático izquierdo, que si se fijan ahora en sus pantallas, en esa parte derecha, están ya sustituyendo con celeridad los mecánicos, toda vez que va a ser la salida ya, como les decíamos, tras el safety car, de manera inminente. Una carrera que también está programada como todas las del Iberian Supercars y Iberian Supercars España a 50 minutos con cambio de pilotos comparado en boxes, pues bueno, en esa ventana que se abre aproximadamente justo en el ecuador de la prueba y donde, pues bueno, en función de la estrategia de los diferentes equipos, de las circunstancias de carrera, recuerden que con el safety car, pues bueno, no se puede, salvo que se autorice expresamente por parte de dirección de carrera, no se puede hacer esa parada, una parada que no solo implica el cambio de piloto, sino también ese cumplimiento de handicap en aras de igualar las prestaciones de todos estos coches. Decíamos, vamos a ir presentando poco a poco este circuito de Villarreal, muy conocido por supuesto en Portugal, quizás algo menos en España. Es un circuito con una larguísima trayectoria que se estrenó en ni más ni menos que en 1931. Un circuito que, como todos aquellos de esa época, era un circuito muy, muy largo de más de 7 kilómetros, aunque a consecuencia de un accidente que se produjo en 1991, pues no se paralizaron las carreras durante unos años y ya fue en 2007 cuando este circuito volvió de nuevo pues bueno, a formar parte de los calendarios de los certámenes portugueses. Y ya a partir de 2007 con un trazado modificado, aunque es cierto que ya lo verán ustedes conforme avance la carrera, como sobre todo de la curva 6 a la 19, que es lo que era el trazado antiguo, se lo conserva de forma bastante similar. Es un circuito de muchas subidas y bajadas, especialmente va subiendo hacia una colina y luego vuelve a bajar. Es un circuito donde los muros, como en cualquier circuito urbano, pero en este especialmente, están muy, muy cerca y con lluvia, pues aunque los primeros compases sean tras el coche de seguridad, imagínense que los pilotos van a tener que extremar al máximo las precauciones. Un circuito este de Villarreal que consta de 24 curvas. Además, ya lo verán, curvas muy enlazadas donde resulta muy difícil de adelantar, que siempre congrega numerosísimo público en las gradas y que, bueno, pues es también una prueba que en los últimos años ha venido haciendo con asiduidad este CPV, este Campeonato Portugués de Velocidad. De momento, en nuestro motor de tiempos nos siguen indicando esa circunstancia de que la salida se producirá tras el coche de seguridad, como les decíamos, Rafael Lobato, que es ese Toyota GR Supra que ven en la parte izquierda de sus pantallas con ese color negro y fosforito. El coche de Speedy, segunda posición para Francisco Abreu, que es el Toyota blanco, rojo y negro, los colores, bueno, icónicos y de marca de Toyota. Justo por detrás, Maseo Martins, junto a su compañero Faría, los líderes del campeonato de este CPV. Junto a él, Pedro Salvador, el piloto que ya les decíamos había tenido ese susto en la vuelta desde los boxes a parrilla de salida, pero que bueno, con esa rápida labor de los mecánicos seguro que está ya en perfecto orden de marcha.
Ahí veíamos las imágenes del Iberian Supercars con, bueno, un Iberian Supercars que comenzó pues precisamente en territorio portugués, arrancó a principios de abril, los días 5 y 6 de abril en el Autódromo Internacional Do Algarve. Una atención que fíjense que está retirándose ahí el coche de Pedro Salvador. Decíamos que a priori debería estar en perfecto orden de marcha, pero cuidado porque lo veíamos ahí como estaba siendo empujado. Ahí tenían ustedes en esa infografía el recorrido o el trazado de ese autódromo de Villarreal. Bueno, cuidado porque, a ver, ahí tienen sobreimpresionada esa parrilla de salida con Machado Lobato en primera posición, Mora Abreu junto a ellos, terceros Faría y Martins, cuartos Salvador y su compañero, pero bueno, ahí estamos viendo como tanto el cuarto clasificado como el tercero, tanto el Aston Martin como el Toyota de Speedy Motorsport estaban siendo empujados hacia los boxes. Vamos a ver si les podemos transmitir más información de lo que está aconteciendo. Ahí tienen esos 21 coches que, como les decíamos, van a tomar parte en esta primera carrera del fin de semana. Ahí lo tienen como pese a la lluvia. Los aficionados que se han dado cita en este circuito de Villarreal no están decididos a dejar de pasárselo bien. Parece también que algunos de esos coches, cuando se dirigían a parrilla, les ha sorprendido esa lluvia que parece que había pasado, pero ha vuelto otra vez y era una lluvia de torrencial con slicks. Nos informan de que ese dorsal número 5 tiene un brazo de la suspensión roto, así que ese golpe ha sido más fuerte de lo que parecía. No solo había sido el neumático, sino que, bueno, ese golpe contra el guardarraíl que ha ocasionado unos daños que evidentemente no pueden ser solucionados, solventados ya sobre la parrilla. Atención, ahí vemos ya cómo se inicia esta vuelta de formación. Recuerden que la carrera va a iniciarse tras el coche de seguridad, tras el safety car, también el dorsal que aparecía, bueno, que se estaban metiendo junto al Toyota de Speedy, era un Aston Martin, es concretamente el dorsal número 79. Dorsal número 79 es concretamente el coche de Oliveira y Carvalho. Una lástima. Francisco Carvalho, piloto experimentadísimo. Este es un circuito donde bueno, la experiencia de los pilotos es vital. Es un circuito pues, bueno, de 5 kilómetros aproximadamente, pero que si se fijan los tiempos por vuelta están alrededor de los 2 minutos. Ustedes se fijan aquí en esta parte, en esta frenada complicadísima de derechas, está la pista más seca, pero luego hay zonas que están realmente complicadas. Ahí vemos también uno de los Ginetta, dorsal 128, el coche de Stazzini y Mitchell. Ahí los pilotos tratando de poner en funcionamiento esos neumáticos, unos neumáticos que están en temperatura pues bastante baja. Fíjense como ya en esa rotulación, en esa cuenta regresiva que ven ustedes sobreimpresionada en la parte superior de sus pantallas, ya ha comenzado como tal la carrera, aunque bueno, el coche de seguridad al menos
antes de retirarse, si es que lo hace, estará 3 o 4 vueltas hasta que los pilotos reconozcan. Fíjense ahí en esa parte del circuito, qué charco hay. Ahí vemos al Aston Martin de Martins, el piloto francés de origen luso, uno de los pilotos oficiales de Aston Martin, del equipo Racar, siempre igual, tanto en este CPV como en el Iberian Supercars, uno de los pilotos siempre, pues bueno, más entonados, más rápidos y siempre protagonista en este campeonato de GT4. Ahí ven en la parte trasera de la parrilla ese BMW, los coches de Monteiros Competitions. Ahí veíamos justamente pasar a uno de los, bueno, al único coche que hay en esta ocasión de NM Racing Team, del equipo de Neil Montserrat, la estructura española ubicada en los alrededores del circuito de Barcelona. Es ese Mercedes que ven ahí ustedes que iba ahí un poquito fuera de la línea, conducido ese Mercedes en esta ocasión en el campeonato portugués por Costa y Teixeira. Coche que habitualmente lleva, entre otros, el español Guillermo Aso. Entonces ahí los pilotos con los limpiaparabrisas. Delicadísima esta zona, es una zona muy rápida, con esas líneas blancas, que aunque evidentemente tienen unos tratamientos antideslizantes, pero en bajada, con la pista tan mojada, esta es una de las curvas también más icónicas de este circuito de Villarreal, para sortear esa plazoleta, que bueno, que es una chicane natural en este circuito de Villarreal. De momento los pilotos tomando muchísimas precauciones tras el coche de seguridad. Vamos a ver cuánto tiempo está este en pista. De momento no nos dan ninguna indicación en nuestro monitor de tiempos, así que, bueno, en buena lógica debería de estar, pues bueno, durante al menos 4 o 5 vueltas. Como les decíamos, los dos coches que han quedado fuera son el coche de Pedro Salvador y José Carlos Pires, el Toyota GR Supra de Speedy Motorsport, y también ha quedado fuera el Aston Martin dorsal número 79 de Vasco Oliveira, un piloto, bueno, corrió en su momento en España, un piloto bastante rápido que comparte ese coche con Francisco Carvalho, un veterano pero rapidísimo, piloto portugués, conocedores los dos de las particularidades de este circuito urbano. Un circuito urbano que, bueno, tiene ciertas semejanzas a lo que era el circuito de Guadalupe, el antiguo circuito de Alcañiz, antes de que existiera Motorland. Evidentemente ese es más antiguo, el circuito de Alcañiz, el urbano, data de finales de los 60, mientras que el circuito, ya hemos dicho anteriormente, que comenzó a albergar carreras en 1931, un circuito por el que han pasado grandísimos pilotos, el trazado de 7 kilómetros, el trazado original. Pues bueno, aquí pilotos muy conocidos del automovilismo portugués, como Carlos Gaspar, con un Lola T292, Mario Cabral, uno de los grandes nombres de la resistencia del país vecino, con ni más ni menos que con un Porsche 917K, o Frank Gardner, el australiano, también un gran nombre de las competiciones alemanas, con un Lola T70. Se han impuesto en este circuito urbano de Villarreal, evidentemente en los años 60 y 70. También hay, bueno, hay un piloto español que figura en el palmarés de este trazado, concretamente no es otro que Jorge de Bragasión,
el piloto español de origen georgiano y que se impuso con un Porsche 908-2 en 1971. Mientras tanto, la carrera sigue su curso, aunque sea detrás del safety car, ese coche de seguridad que sigue imponiendo ese ritmo justo por delante de César Machado, justo a su estela, el otro Toyota de Francisco Mora. Tercero es Roberto Faria, el brasileño. Esa chicane destinada, pues bueno, ahí a minimizar la velocidad máxima de los coches. Los trazados urbanos, pues no solo hay que ver Macao, que siempre, aunque las medidas de seguridad se extreman al máximo, pero siempre, bueno, entrañan pues, un mayor riesgo que un circuito, al uso un circuito convencional donde los muros están más alejados del asfalto. Vamos ya a 8 minutos de carrera. Los 4 coches que ven en sus pantallas en las 4 primeras plazas son coches de la categoría GT4 Pro, mientras que al mejor GT4 Pro Bronce lo encontramos quinto, Bruno Pires, con ese Porsche Cayman de Veloso Motorsport, liderando la categoría GT4 Bronce, Ricardo Costa, el piloto portugués, con ese Mercedes AMG GT4 de Nil Montserrat. Si además no solo es el agua, es ese viento que además, en buena lógica, si ha parado, aunque todavía evidentemente hay coches que llevan conectados los limpiaparabrisas, pero muy probablemente es por el spray que levanta el coche que rueda por delante. Hay en estos momentos 30 grados aquí en Villarreal, 31 grados en pista. Así que bueno, en buena lógica de dejar de llover no debería tardar demasiado la pista en secarse y bueno, permitirnos de esa forma pues ver a estos coches a pleno rendimiento en estas calles de Villarreal, como les decíamos, un circuito, una localidad, pues bueno, no muy lejos de Galicia. Ahí tienen esta curva de izquierdas, desde la curva 6, la curva denominada Boque, hasta la curva 7, a Bambres Hill, y desde ahí pasando por Cipreste, Mateus Downhill, Araucaria, hasta la curva 19, pues bueno, recuerda un poco a lo que es, evidentemente hablando de las distancias, pero un poquito a lo que es Bathurst, que si se fijan, aquí ya va los coches, lo que es el circuito va descendiendo, va perdiendo altura. Fíjense esta curva de radio amplio, pero con ese guardarraíl que espera ahí a los pilotos que cometan un error. Y más con esta pista mojada, también evidentemente ya lo saben todos ustedes, pero este asfalto, que es un asfalto convencional del que los coches de calle transitan habitualmente, pues uno siempre tiene, aunque están muy bien mantenido, pero siempre tiene mucho menos agarre que un circuito de carreras con un asfalto que no es de uso convencional, vaya, que no están todos los días los coches circulando por él. Así que eso, claro, le añade también pues a los pilotos un grado extra de estrés. Según nos dicen ya, se va a retirar en esta vuelta el coche de seguridad. Ahí vemos como ya ha cogido espacio con respecto al pelotón. Vamos a ver cuándo decide tirar César Machado, a su estela Francisco Mora, tercero Roberto Faria, mientras la cuarta posición es para Enrique Oliveira. Dos Toyota por delante, dos Aston Martins a continuación y el mejor de los Porsche en quinto lugar. Ahí tienen César Machado, ojo porque Francisco Mora parece que ha salido con muchísimas ganas, ya se ha retirado el coche de seguridad
Y aunque la carrera ya había comenzado anteriormente, pero ahora sí que ya estamos en circunstancia real de carrera. Vamos a ver, sobre todo ahora que ya comienzan los pilotos a rodar al ritmo normal en lluvia. Cuidado cualquier error, esos adelantamientos, sobre todo saliéndose de la trazada, donde se ha ido ya formando poco a poco un carril. Lo que les estábamos diciendo. Bueno, pues fíjense cómo ese dorsal número 78, si antes lo decimos, es Enrique Oliveira, el coche de Racar Motorsport, que estaba en cuarto lugar. Y parece que ha sido un golpe bastante fuerte porque parece que está el coche ligeramente escorado hacia su lado derecho. Así que el cuarto clasificado, esto, bueno, pues no sé cuánto tardarán las asistencias en retirarlo, pero en buena lógica, de momento nuestro monitor tiempos todavía está con bandera verde, pero ahí están ya las banderas amarillas ondeando y parece, en buena lógica, que debería de salir el coche de seguridad. Vamos a ver si vemos en ese puesto de comisarios el cartel de SC, porque ese coche está ahí en plena trazada. Fíjense dónde se ve que ha impactado. Ahí lo tienen al coche de seguridad. Vamos a ver si tenemos ocasión de ver repetido ese incidente. Era en esa curva 3. Vamos a verlo aquí. Pues no ha sido un error del piloto del Aston Martin. Fíjense ahí cómo a la salida de esa curva ciega han conseguido afortunadamente evitarlo el resto de integrantes del pelotón, pero era el Mercedes, el coche de Ricardo Costa, el que se ha intentado colar por el interior y bueno, ha dado ese golpe que ha mandado contra el muro, contra el guardarraíl a Enrique Oliveira. Bueno, pues otro de los coches de la categoría GT4 Pro que no va a poder alcanzar la línea de meta como consecuencia de ese incidente. Mientras tanto, César Machado, que sigue por delante de Francisco Mora. Estos son los dos de los Porsche de la categoría Cup. Rui Milita, un habitual del campeonato portugués. También Adam Fawcett, el británico de Protege Motorsport. Justo por detrás de ellos a Pedro Bastos Retsende, es el Gineta de Simon Moore. Pedro Bastos Retsende, un piloto que en su momento pues hizo muchas carreras en España. Vamos a ver una entrevista. Francisco Abreu, el piloto del Toyota, el compañero del el hombre que está ahora al volante de ese Toyota, de Francisco Mora. Los dos Franciscos que, bueno, decía lo delicada que estaba la pista. ¿Quién iba a imaginar que con este calor podía caer esa fenomenal tormenta? Una tormenta que parece que ya, vamos a tocar madera, parece que ya ha pasado. Y ahí mientras escuchábamos esa entrevista, veíamos también esas asistencias que ya, bueno, llevaban ese vehículo, ese camión, esa grúa para retirar ese Aston Martin Vantage AMR GT4 de Enrique Oliveira, el piloto de Racar Motorsport, que ha quedado fuera de carrera como consecuencia de ese toque que le había propinado el Mercedes, que está ahí ahora rodando en el pelotón, en esa quinta posición, justo por detrás de Roberto Faria, también porque en estos incidentes que se han producido
Bruno Pires con el Porsche Cayman de Veloso se ha situado en tercer lugar, ahí lo tienen, justo detrás de los dos Toyota. Bruno Pires que ha conseguido adelantar tanto a Roberto Faria y probablemente trataba de seguirle Ricardo Costa y ha tenido ese toque con Enrique Oliveira. Nos comentaban también de cara a la segunda mitad de carrera si podría, fíjate cómo se está sacando ya la pista, como ya no es que haya un carril, sino que ese sol, esos 30 grados están evaporando rápidamente esa lluvia que había caído. Y bueno, vamos a ver si hay algún valiente que pueda, pues bueno, montar neumáticos de seco, slicks, en la parada en boxes también. Cuidado porque esos neumáticos en un circuito tan complicado como este, piensa aquí por ejemplo todavía sí que el carril está más marcado en esa parte interior, en esa parte izquierda de las pantallas, donde los coches evidentemente no ruedan, no vaporizan esa agua cuando pasan, pero estaba un poco más húmeda, claro, y eso para un neumático liso, un neumático slick, pues es peligrosísimo, es una apuesta que veremos a ver si conforme pasen las vueltas hay algún equipo que se decide a hacer. Nos dicen también que ese incidente entre los dorsales 78 y 97 está bajo investigación cuando nos vamos a otra entrevista. Rubén Vaquiñas, el piloto de Aston Martin, que bueno, han estado comentando que están en esa, bueno, el compañero de Rubén Vaquiñas siempre es un piloto que también compite siempre en el Iberian Supercars, el compañero de Pedro Bastos, reciente cuando, atención, que hay una bandera roja, vamos a ver, probablemente ese incidente haya dejado dañada las protecciones y había habido un retraso en el horario previsto de la jornada como consecuencia de otro incidente de un turismo del VTCR y esas banderas rojas ondeando. Vamos a ver si es como consecuencia de esos vehículos pesados que están en pista y es lo que ha provocado que Dirección de Carrera haya optado por sacar esa bandera roja. A ver si tenemos algo más de información. Los vehículos ahora se alinearán sobre la parrilla en buena lógica. Si no ha habido daños a lo que es el guardarraíl y es exclusivamente como consecuencia de esos vehículos de gran tonelaje que estaban retirando ese vehículo, pues bueno, no debería de demorarse demasiado esa resalida. Ahí tenemos precisamente al dorsal 4, el líder de carrera, César Machado, Rafael Lobato,
la rapidísima dupla portuguesa. Bueno, no, pero pero no estaban estos, habían entrado en boxes. Bueno, pues es que ellos habían parado en la vuelta de antes. Bueno, pues vamos a ver, porque ellos no estaban, pensábamos que ya habían llegado a la zona de la parrilla, pero no, ni mucho menos. Muy probablemente ellos habían optado por cambiar de neumáticos, pero si ahora estos coches se detienen, esta carrera evidentemente está detenida, se alinearán sobre la parrilla y, en buena lógica, deberían de poder, hay asistencia a los coches, así que bueno, estos coches que no han parado en boxes podrán cambiar de neumáticos. No sabemos si a lo mejor esa parada estaba motivada por otra circunstancia que hubiese hecho, pues bueno, no prorrogable su estancia en pista. Vamos a ver si tenemos más información, pero lo cierto es que esa circunstancia, bueno, no ha llegado en el mejor de los momentos, esa parada por parte de César Machado, el líder de carrera, que ha dejado la primera posición a Francisco Mora. Ahora César Machado está en 17º lugar. También había parado Simon Moore, uno de los Ginetta G55 de Tocquid Motorsport. Parece ser, nos informan de que, bueno, pues la bandera roja, como lo estábamos teorizando hace escasos instantes, es como consecuencia de que, bueno, no se puede trabajar, no se puede retirar ese coche, ese Aston Martin, de forma segura con los vehículos de carrera, aunque sea detrás del coche de seguridad, pasando tan cerca, y es la razón por la que Dirección de Carrera ha decidido, en aras de la seguridad, evidentemente, sacar esa bandera roja, que si se nos pasa esa circunstancia, pues bueno, va a durar muy poquito. Vamos a ver también si tenemos ocasión de ver qué ocurre con César Machado, porque como les decimos, si se toma la clasificación de la vuelta de antes, pero nuestra opinión no ha sido, bueno, vamos a ver lo que dice el guión de la carrera posteriormente, pero esa parada en boxes probablemente no haya sido la mejor decisión del equipo en esta carrera sabatina. Fíjense, ahora después de esa tormenta que caía poco después de las 7 de la tarde, ahora ya con ese sol veraniego brillando sobre el circuito de Villarreal, preciosas imágenes estas del atardecer ya cayendo sobre la localidad portuguesa. Nuestro monitor de tiempos que nos indica ahora, tal cual ven ahí, Francisco Mora primero. Fíjense ya cómo van los mecánicos con los neumáticos para montar ya slicks, como pueden ver en ese, bueno, ese carrito donde transportan siempre los mecánicos esas gomas. Y es que la pista ya estaba bastante seca y es lo que probablemente han visto César Machado y por eso han optado por parar. Pues bueno, con esta interrupción a nada que sean 10 minutos, que se vuelva a reanudar. Vemos cómo estaba el coche de seguridad moviéndose ligeramente para adelante para dejar algo más de espacio para trabajar. Es Francisco Mora, Bruno Pires, que bueno, salía en parrilla desde la séptima posición y está segundo en estos momentos. Como en cualquier circuito urbano, bueno, las diferencias de tiempos en entrenamientos, pues bueno, habían sido de la primera a segunda posición tan solo de una milésima, como les hemos dicho al inicio de esta retransmisión, mientras que Faría y Martans habían hecho una vuelta de 2 minutos, 2 segundos, 284 milésimas a un segundo aproximadamente del tiempo de la pole, mientras que Bruno Pires y Patrick Cuña con el Porsche Cayman de Veloso Motorsport habían hecho en entrenamientos un tiempo de 2 minutos y 4 segundos. Ahí tienen ya a todos los mecánicos, a los ingenieros trabajando sobre los coches, sustituyendo
esos neumáticos. Estaba ahí algún miembro de la organización realizando alguna indicación a un equipo. Francisco Mora, el líder de carrera, que ha dicho, bueno, lo fundamental, mantener el coche en pista en esa, cuando se ha retirado el safety car, el coche de seguridad, era el principal objetivo, no cometer errores. Bueno, de momento está en esa primera posición y vamos a ver por qué César Machado, que era el líder de carrera, hasta que justo antes de que saliera la bandera roja habían entrado en boxes y según nuestro monitor de tiempos, César Machado ahora está con vuelta perdida sobre el grueso del pelotón, Francisco Mora, Bruno Pires, ahí tienen ya al coche de Enrique Oliveira, ese dorsal 78, el compañero de Francisco Carvalho, que ha tenido ese fuerte golpe. Y evidentemente, fíjense con esas zonas aledañas al circuito, un circuito que discurre, como pueden ver aquí, en esa subida, pues entre pequeñas colinas. Es muy difícil para estos vehículos de asistencia el poder entrar y salir de la pista con celeridad. Tenemos a ese dorsal número 77, Macio Martans, Roberto Faria, en estos momentos el brasileño, el piloto que está al volante. Mucho nerviosismo, evidentemente, como veíamos anteriormente con Francisco Mora durante la entrevista. Ahí tienen a los integrantes de Racar, ultimando ya esos, bueno, ese trabajo sobre el Aston Martin. Vamos a ver qué clasificación queda finalmente. Ya les hemos dicho justo antes de la bandera roja que el incidente entre el dorsal 78, Enrique Oliveira, el Aston Martin que había abandonado, y el dorsal 97, el Mercedes de Ricardo Costa, que está cuarto, está siendo investigado por parte de los comisarios deportivos. En la categoría GT4 Pro, evidentemente Francisco Mora es el líder absoluto de carrera. Bruno Pires, el coche que está en segunda posición, es el líder entre la categoría GT4 Pro bronce. Mientras que entre los GT4 bronces, Ricardo Costa, el piloto del Mercedes de NM Racing Team, el equipo de Nil Montserrat, el piloto catalán. Ahí veíamos ese dorsal 888, el Porsche Cayman CSRS de Veloso Motorsport, el equipo de Luis Veloso, experimentadísimo ya con décadas de competición a sus espaldas. Cuando nos vamos a la entrevista de Pires,
comentaba Bruno Pires, ¿no? Y ese bastante escueto en sus declaraciones, explicaba que bueno, es mantenerse, bueno, seguir el trabajo que estaban realizando desde el principio. Y bueno, la verdad es que, como ya hemos comentado, ha recuperado un buen número de posiciones, está ya en segunda posición y tengo sobre todo interés en saber qué va a ocurrir con César Machado, el coche que lideraba la clasificación y que, bueno, ha decidido o ha entrado en boxes. Sabemos que ha sido una apuesta arriesgada, pero justo esa bandera roja que ha salido instantes después de parar él, además no ha podido reincorporarse a pista, estaba con vuelta perdida porque ya estaba el semáforo del pit lane, evidentemente rojo por la carrera, estaba neutralizada. Pues bueno, vamos a ver dónde se recoloca, pero mucho nos tememos que el piloto portugués va a estar con vuelta perdida. Y tenemos precisamente al coche de Ricardo Costa, ese dorsal 97, Ricardo Costa, Nuno Teixeira, Mercedes AMG GT4 de NM Racing Team. Tarde ahora absolutamente ya veraniega sobre este circuito de Villarreal. Tenemos las informaciones de que tanto el coche, bueno, el Ginetta G55 que había parado Simon Moore como César Machado están también en los boxes esperando para que se les autorice a reincorporarse a este pelotón. La cuestión es saber cuál es la clasificación que va a regir. Si es, evidentemente, debería ser la vuelta anterior a que fue salir a la bandera roja cuando estamos con Matthew Martans. Matthew Martans, que explicaba bueno, que estaba haciendo un gran trabajo su compañero de equipo, Roberto Faría, que había zonas del circuito que evidentemente estaban más secas, pero fíjense ahí esa zona húmeda que era donde justo cuando comenzaba nuestra transmisión había un auténtico río y fíjense todos esos charcos que en caso de que, bueno, pues parece que además se estaba ahí cayendo, o sea, aquí está el Solon, ahí se veía un charco y parece que estaban cayendo todavía gotas, pero desde luego la recta principal de este circuito de Villarreal, que reina o brilla un sol bastante veraniego y como les estábamos explicando, bueno, que decía Mateo Martán, esos charcos que todavía persisten sobre el asfalto, fíjense, ya lo estábamos explicando, es un asfalto que no drena igual de rápido. Miguel Navais, otro de los que no se pierde ninguna cita de Liberian Supercars. Miguel Navais con ese Toyota GR Supra de Gianfranco Motorsport, que se encuentra en quinta posición, segundo en la categoría GT4 bronce. Los motores ya en marcha. Ahí tenemos a
el dorsal número 38, Luis Caleiros, con otro de los Porsche de Veloso. Tenemos Luis Caleiros y Pedro Macedo. Aparecía ahí ese cartel de 5 minutos para que se retome la salida. Así que bueno, todavía parece que va a tocar esperar un poco. A ver si con esos 30 grados empieza esos charcos bastante amenazadores, pues bueno, se secan en la medida de lo posible y que de esa forma podamos tener una carrera de aquí al final. Recuerden, todavía restan las paradas en boxes a cambio de piloto, pues sean más limpias las últimas vueltas que restan, sean lo más limpias para que podamos disfrutar de este circuito de Villarreal en condiciones de carrera. Allí tenemos a ese comisario con esa nueva indicación del tiempo que resta hasta que se dé la salida. Vamos a ver, ahora ya está preparado con el cartel de 3 minutos. Ahí lo tienen enseñándoselo a los pilotos. El público que mientras tanto y ante la ausencia de acción en pista que se lo sigue pasando muy bien, es una auténtica fiesta siempre estos circuitos urbanos que traen la competición al centro de las ciudades. Fíjense, ahí están esos dos coches que les decíamos anteriormente que están retomando a pista. En buena lógica completarán esta vuelta y se pondrán al fondo del pelotón. Y la cuestión está en saber si César Machado y Simon Moore, esos dos coches, se podrán poner en la misma vuelta. Y bueno, aunque César Machado tendrá complicado para volver a alcanzar la cabeza de carrera que la ostenta Francisco Mora. Pero bueno, si está en la misma vuelta es complicado, pero posible. Si van con vuelta perdida, pues evidentemente la empresa es prácticamente ya una quimera. Vamos a ver, fíjense ahora cómo ya se está apresurando César Machado, el portugués, el piloto de Speedy Motorsport, en llegar lo antes posible a cola de pelotón. Y es que ese comisario está ahí con ese cartel amenazante, sobre todo para estos hombres, que tampoco pueden ir, evidentemente, no pueden ir a velocidad de carrera. Restan, ahí lo ven en ese reloj que todavía muestra esa bandera roja. Todavía no se ha reiniciado la carrera, 29 minutos y 54 segundos para el final. Y en buena lógica también se debería de abrir la ventana de cambio de pilotos, pues bueno, tan pronto se reemprenda la carrera. Así que bueno, nos esperan 30 minutos o casi 30 minutos de auténtico infarto. Es un circuito, los hemos dicho, que aunque la longitud no sea excesiva, es de aproximadamente 5 kilómetros.
pero un circuito urbano siempre pues, está en torno a los 2 minutos, pese a esa longitud que hemos reseñado de 4.785 metros. Bueno, pues al menos César Machado, que ha conseguido ponerse a cola de pelotón, también lo va a hacer el Ginetta de Togwit Motorsport, pilotado por Simon Moore. Y ahí fíjense cómo ya ese comisario va a mostrar ese cartel de 15 segundos. Vamos a ver. Ya reemprende la marcha Francisco Mora, comanda el pelotón, detrás Bruno Pires, Roberto Faria en tercer lugar, ese Aston Martin es el piloto brasileño, Ricardo Costas cuarto, quinto Miguel Navais, Luis Caleiros es sexto, Nuno Afonso en séptima posición, con otro de los Toyota de Gianfranco Motorsport, ahí tienen ya el coche de seguridad. Me parece que estaba ahí dando esas ráfagas el líder de carrera, Francisco Mora. Ya se ha iniciado la cuenta regresiva del reloj. Ya quedan menos de 29 minutos para el final. Esto ya es condiciones de carrera, aunque sea tras el coche de seguridad. Restan en pista todavía pues 18 coches. Tenemos en cuenta el abandono de Enrique Oliveira por ese golpe con Ricardo Costa y tanto el Aston Martin, el dorsal 79, como el Toyota, el segundo de los Toyota de Speedy Motorsport. Vemos esos carteles, esos aficionados, la familia también de Mathieu Martins, el piloto francés de origen portugués. Francisco Mora, que ahora deberá la responsabilidad de defenderse de un Bruno Pires muy incisivo, que había recuperado en esa escasa vuelta que hemos tenido de competición desde que se realizó el safety car, el coche de seguridad, hasta que se produjo el accidente de Enrique Oliveira y que motivó la bandera roja, porque había remontado 5 posiciones Bruno Pires. Así que mucho cuidado tendrá que tener Mora con su compatriota. 4 coches de 4 marcas diferentes, las 4 primeras plazas, siempre esa igualdad que impera en estos campeonatos Ray primero, segundo, un Porsche Cayman, tercero Aston Martin, cuarto Mercedes AMG. Poco a poco completando esta vuelta del coche de seguridad, ya fíjense como para apagar los rotativos que tiene ese coche, ese BMW en el derecho. Así que ahora ya el safety car que se aleja de Francisco Mora y es ese hombre el que tiene la responsabilidad de defender esa primera posición sobre Bruno Pires. Roberto Faria, Ricardo Costa cuarto, Miguel Navais quinto, Luis Caleiros sexto. Este es el Porsche de Luis Mira, por la líder de la categoría. Por delante de ese Porsche de competición de Alan Fawcett, con una unidad similar de Otech Motorsport. Atención, porque ya se relanza
la carrera con Francisco Mora en primera posición por delante de Bruno Pires. Vamos a ver, tenemos emoción de la cabeza de carrera, el mensaje político de Luca Staccini, del que había un piano. Eso enfría muchísimo los neumáticos. Y además, bueno, puede provocar una pérdida de agarre de grip verdaderamente importante. La se abre hueco Francisco Mora con respecto a Bruno Pires. Tercero es Roberto Arias, no quiere dejar pasar más tiempo Mora antes de consolidar una pequeña ventaja antes de que tenga que entrar en los boxes. Vienen Francisco Mora, que está marcando evidentemente los mejores parciales, que cerquita sale del muro en esa curva de derecha, esa chicane siempre muy complicada. Ya el circuito, fíjate como ya va descendiendo en esta preciosa zona del interior de Portugal, zona norte interior de Portugal, pero tampoco demasiado alejado del mar, ya se respira casi en el ambiente en esta época ya de primeros de julio. Y atención, porque tenemos como, bueno, con un auténtico misil Francisco Mora a su estela Bruno Pires. Ha perdido algo de terreno Roberto Faria con una prudencia, bueno, muy probablemente con una prudencia bastante sensata la del piloto brasileño. Pero es que este hombre y este también, Bruno Pires, que quiere consolidar ese gran arranque de carrera que ha tenido, ya llegando en este último sector a la recta de meta, va a ser el primer paso ya por la línea de salida. Aquí como ya vuelve a subir el circuito. Y cuidado porque tiene algún tipo de problema. No sabemos si ese Aston Martin estaba entrando en los boxes. Sí, probablemente era el Aston Martin de Pedro Bastos Recende que entraba ya a los boxes para cumplir ese handicap. Durante el cambio de piloto, ahí tienen ya a los mecánicos esperando a los coches. Siempre el pit lane siempre es un momento crítico durante las paradas en boxes, pero este circuito de Villarreal con esas son, pues en realidad, unas tiendas de campaña, siempre es todavía, si cabe, el trabajo de los mecánicos y de los pilotos aún más complicado. Por tanto, Mora no para, tiene una ventaja de 3 segundos y 2 décimas sobre sobre Bruno Pires. Este es Francisco Mora con ese Toyota GR Supra de Toyota Gazzo Racing Caetano Portugal, el coche oficial de la marca o del importador de la marca en el país vecino. Ahí tenemos remontando a marchas forzadas a la Ginetta. Cuidado, porque lo intentaba ir por el interior. Fíjense estas curvas enlazadas complicadísimas. Dorsal 125, Simon Moore. El otro era Luca Staccini intentando superar a Pompeu Simoes con el Porsche de Speedy Motorsport. Speedy tiene tanto dos Toyota como ese Porsche Cayman en manos de Pompeu Simoes. Y atención que se le ha ido el coche. Bueno, ¿cómo lo ha controlado? Estaba ya dirigiéndose a boxes, trataba de abrir el máximo hueco con respecto a Bruno Pires antes de hacer su parada, pero tiene ahí un susto. Y este hombre que hereda el liderato, Bruno Pires, que va a seguir al menos una vuelta más en pista. Y es que lo que es la ventana de cambio de pilotos se cerrará a las 19:24, o sea que quedan unos 4 minutos, 2 vueltas, es lo máximo que puede estirar este hombre su estancia en pista antes de tener que parar en boxes. Vamos a ver ahí esos dos Porsche. Uno acaba de salir, el dorsal 888 es el de Bruno Pires y el otro es
otro coche de Veloso, concretamente Paulo Macedo, que acaba de salir del pit lane. Y claro, evidentemente con un neumático frío y el piloto también frío que se acaba de incorporar a la pista, bueno, pues ahí le ha dado un susto a Bruno Pires y probablemente le ha hecho perder algo de tiempo. Bruno Pires, que tiene 12 segundos de ventaja sobre Miguel Navais, que ahora es segundo con el Toyota GR Supra de Gianfranco Motorsport. Ahí tenemos a Bruno Pires, el compañero de Patrick Cuña. Menos de 20 minutos ya para el final de la carrera. Había parado también Roberto Faría, cediéndole ahí el testigo a su compañero Mathieu Martins. Recuerden que los coches tienen que estar, los pilotos tienen que estar parados al menos 120 segundos. Y amén de eso, el handicap de tiempo que tengan pues en función de los resultados. De momento, Bruno Pires, que prosigue con su cabalgada. En la última vuelta ha girado en 2 minutos y 7 segundos. Pero el más rápido en pista en estos momentos es Orlando Batina con el Toyota GR Supra de Batina Racing. Concretamente es ese coche, ese Toyota con ese color rojizo tan llamativo que acaba de desdoblarse. Ha salido como un auténtico disparo el piloto portugués. Y atención también la estrategia, porque ahora si también estás mucho tiempo en pista puedes encontrarte coches que se reincorporan a pista y puedes perder tiempo. Hay que estar ahí muy atento con el monitor de tiempos, viendo si vas a encontrar tráfico o no. Pero que Bruno Pires parece que tanto con su compañero, con el otro Porsche de Veloso, como con este Toyota, ha perdido ahí tiempo. Ahí tenemos a Mathieu Martins. Bueno, aquí tenemos ya finalmente a Bruno Pires, que está en boxes detenido. Bruno Pires, que ya en buena lógica ha cedido el testigo a Patrick Cuña, un piloto Cuña que también bueno, durante muchos años estuvo compitiendo en nuestro país. Y atención, porque Orlando Batina está intentando hacer un exterior impresionante. Lo trataba por ley. Vamos a ver si lo consigue consumar. Pero vaya maniobra del piloto de Toyota. Ha superado a Mathieu Martins. Impresionante esa maniobra del piloto de Batina Racing. Vamos a ver que todos los coches pasen por boxes y podamos reordenar la clasificación. Ahora siempre es esas 4 o 5 vueltas donde es bastante complejo seguir cuál es el orden real de la carrera, especialmente con esa bandera roja. Y bueno, y esa ventana de cambio de pilotos que se ha producido se ha abierto nada más relanzarse la carrera. Pero quien tiene muchísimo ritmo es este piloto, es Orlando Batina. Que sí, sí, ha superado a Mathieu Martins. Todavía Mathieu Martins, pues bueno, tratando de poner en temperatura sus neumáticos. Ahí tienen a Tomás Roche, que se acaba de subir a este Ginetta G55 de Togwit Motorsports. El líder, según nuestro monitor de tiempos, es Francisco Abreu, el compañero de Francisco Mora. César Machado, el que había sido líder de carrera antes de la bandera roja, lo encontramos. Vamos a ver si conseguimos dar con nuestro monitor de tiempos. Bueno, según aquí nuestro monitor de tiempos está Rafael Lobato en 17ª posición. Y es que muy probablemente iba con, aunque se ha puesto detrás al final del pelotón, pero va con vuelta perdida, así que esa parada que habían hecho justo antes de que saliera la bandera roja ha sido letal para sus aspiraciones.
Así que parece que vamos a ver ahí ese Mercedes de NM Racing Team, ahora ya pilotado por Nuno Teixeira, rodando justo por detrás de Paulo Macedo. Lo consigue superar. Esta preciosa curva de derechas, de radio muy amplio, pero que hay pensáis cómo botan los coches también en la salida, para hacerlo aún más complicado. Y Orlando Batina, que se está escapando de Mathieu Martins, de este piloto, del hombre de Racar Motorsport con ese Aston Martin Vantage. Y bueno, cuidado, porque Patrick Cuña está a unos 5 segundos, pero al ritmo que va este hombre, no nos extrañaría que le diese caza. Bueno, y como perdía la zaga, la trasera de ese Toyota, nadie se está guardando nada. Es líder Francisco Abreu con unos 9 segundos aproximadamente, según estos motores de tiempos, con respecto a Orlando Batina. Tercero sería Macio Martins y Bruno Pires, que tras la parada en boxes, bueno, ahora lo vuelven a poner segundo, había desaparecido de la segunda plaza, pero ahora, segundo por de tiempo, sí que sigue segundo, unos 3 segundos, perdón. Ha habido ahí un cambio en el live timing. Recapitulamos, Francisco Abreu primero, segundo sería Patrick Cuña. Y bueno, y Nuno Teixeira, que trata de superar a Paulo Macedo, también justo por delante a André Navais. Estos son los pilotos que están de la posición quinta a la séptima. Coches estos GT4 de más de 500 caballos, que son máquinas absolutamente formidables y muy complejas de pilotar en un circuito de estas características. Fíjense que trazadas más diferentes entre el Porsche, que entraba muy cerrado, se ha ido ahí un pelín largo y eso ha propiciado que Nuno Teixeira, que había tomado una trazada más abierta a la entrada en esa curva, pues bueno, ha salido con más velocidad. Fíjense que cerca están ahí en esa apurada de frenada de esta chicane. Este es el líder de carrera, este es Francisco Abreu, que tiene unos 3 segundos de ventaja sobre Patrick Cuña en nuestro motor de tiempos. Y en la clasificación aparece Bruno Pires, pero es Patrick Cuña. Mientras tanto, vamos a ver si les podemos dar información de tiempos. Francisco Abreu ha hecho la última vuelta. Uy, atención que se han ido ahí largos, tanto André Navais como Paulo Macedo. Cuidado y cualquier error, porque ahora Nuno Teixeira es el que debería de intentar superar al Toyota de André Navais. Ahora lo intenta por el exterior. No hemos visto, a ver alguna maniobra repetida. Como se han ido largos en esa chicane. Apenas 12 minutos para el final. Veamos pasar a Macedo, ahora Navais y Teixeira. Otra chicane, esta plaza de uso cotidiano y que aquí es una chicane bastante complicada. Esta zona en subida recuerda un poco al último sector de Macao. Es un circuito muy técnico como cualquier urbano, pero hay circuitos, sobre todo ahora los más modernos, donde compite la Fórmula 1, son circuitos, pues a lo mejor más de velocidad pura, no tan técnicos, pero este es un circuito de la vieja escuela. Nuno Teixeira, que no consigue superar a André Navais, se escapa a Paulo Macedo con el otro de los Porsche Cayman. Fíjense ese pequeño hueco que ha abierto. Cuando nos vamos a otra entrevista.
Bueno, pues Enrique Oliveira, que era el compañero de Rubén Silva, que decía que pensaba que podía ganar posiciones, que habían tenido problemas técnicos, y era ese BMW que veíamos en la pantalla pequeña que había tenido, no sabemos si algún tipo de problema técnico o era algún incidente, pero de momento fíjense que cerca está rodando en 1 Teixeira, cuidado cuando lleguen a esa zona del BMW, que puede haber banderas amarillas, ahí los errores, está subiendo literalmente encima del coche del Porsche Cayman de Paulo Macedo, Nuno Teixeira, recuerden, Nuno Teixeira, piloto del equipo español NM Racing Team, el equipo catalán. Más descolgado y vemos pasar a Alessandre Arella con otro Toyota de Gianfranco Motorsport. Y este es el líder de carrera, Francisco Abreu, que tiene una ventaja de aproximadamente 5 segundos. Están rodando en tiempos muy similares, 2:51 para el Toyota de Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, mientras el Porsche de Veloso de Patrick Cuñacho 2:058. La tercera plaza para Orlando Batina, es el hombre más rápido en pista, 2 minutos 3 segundos. Están dosando más de un segundo tanto al líder de carrera como al segundo clasificado. Ya lo veíamos a Orlando Batina, como había adelantado anteriormente a Bruno Pires antes de hacer su parada en boxes. Y ahora hay que parece que André Navais, que ha cometido quizás algún pequeño error que ha permitido a Paulo Macedo y a Nuno Teixeira echarse literalmente encima. Este hombre, dorsal número 26, Francisco Abreu, que cuando quedan 8 minutos y medio para el final, pues tiene la carrera bueno, con 7 segundos sobre un Orlando Batina que si le va recuperando un segundo por vuelta se le puede echar encima. Pero bueno, en buena lógica, parece que tiene la carrera bastante por la mano. Y atención porque Nuno Teixeira finalmente ha superado a Paulo Macedo y ahora su siguiente objetivo es André Navais. Vamos a ver aquí esta frenada, esta chicane. El Mercedes que se ha deshecho de ese Porsche Cayman es ya quinto. Están luchando por la victoria en la categoría GT4 bronce estos 3 pilotos. Más emoción imposible. Ahí como protege el interior. Cuidado, hay cualquier toque. Hay muy poco margen para el error. Pero André Navais, que está defendiendo ese liderato en la categoría GT4 bronce con uñas y dientes. Mientras tanto, este hombre, Francisco Abreu, que acaba de hacer su vuelta rápida personal, 2 minutos 4 segundos, 880 milésimas. Tiene una ventaja de aproximadamente 5 segundos, casi 6, con respecto al Porsche de Veloso. A Orlando Batina lo encontramos en tercera posición con unos 7 segundos y medio de demora con respecto al líder de carrera. Y ya el cuarto lugar es para un Mathieu Martins, que está rodando en 2 minutos 6 segundos, 732 milésimas. El, el piloto francés de origen portugués, que parece que no te encuentra ahí ese ritmo, ahora está mejorando sus parciales. Cuidado ahí porque está tratando Orlando Batina de superar a Patrick Cuña. Parece que lo va a lograr. Tiene ahora ya la zona buena de la pista y lo tienen por el exterior impresionante. Y justo por detrás está uno de los coches de los Toyota de Speedy. En buena lógica debería de ser el coche de Rafael Lobato, pero está con vuelta perdida. Así que ese coche, olvídense, porque se adelantara a estos dos, no va a tener opción alguna de, bueno, de quedar por delante la clasificación general, en la clasificación absoluta de final de carrera. Pero bueno, Orlando Batina, que acaba de hacerse con la segunda posición en detrimento de el Porsche que comparten Bruno Pires y Patrick Cuña. Y vemos cómo va lanzando esas ráfagas Rafael Lobato. Rafael Lobato que está rodando, bueno, el coche más rápido en pista, 2 minutos 2 segundos. Tampoco, bueno, no tiene nada que perder. Si tiene un golpe muy fuerte, sí que tiene que perder la integridad del coche.
Ahí se iba un pelín largo, ha entrado un poco cruzado, ha perdido bastante tiempo. Orlando Batina, eso va a permitir que Patrick Cuña se le eche encima. También hay de espectador de lujo Rafael Lobato. Por detrás se acerca poco a poco Mathieu Martins, ahí lo tienen a ese Aston Martin, que ese sí es aspirante al podio. Ese coche no está con vuelta perdida. Por detrás, según nuestro monitor de tiempos, también Nuno Teixeira ha superado a André Navais. Cambio, por tanto, en la clasificación, bueno, o en el liderato de la categoría GT4 bronce. Bueno, y cuidado porque Rafael Lobato puede hacer que Patrick Cuña pierda la estela de un Orlando Batina que le ha superado y tiene aparentemente un poco más de ritmo en ese Toyota. Y lo tienen, esa es la distancia real entre el líder de carrera y sus perseguidores. Sí, sí, se está marchando Orlando Batina. Y atención que se ha ido largo, cuidado porque se ha pasado de frenada el piloto del Porsche y ha perdido también la tercera posición a manos de Mathieu Martins. Esa zona que tenía humedades en plena frenada, esos charcos, y no sabemos si ha entrado muy fuerte y al pisar probablemente esa zona más húmeda, se ha ido largo, afortunadamente, bueno, sin tocar el coche, y si lo ha hecho ha sido, pues bueno, una auténtica caricia contra el muro. Ha conseguido reincorporarse a pista y lo tienen dorsal 888. Pero este hombre que ha perdido, creemos, porque en nuestro medidor de tiempos, pues bueno, nos salta a veces, estaba cuarto, estaba Martins en tercera posición y ahora está de nuevo el Porsche en tercer lugar. Bueno, ahora lo contrastaremos. Estos son André Navais y Paulo Macedo. Por delante ya están 1-6, les hayamos reseñado esa circunstancia. Pero 1-6 ha escapado muchísimo. Ahí está Navais protegiendo el hueco para que no se le cuele Paulo Macedo, y ahí veíamos a la lejanía a Nuno Teixeira, que una vez ha superado a estos dos coches, pues bueno, se ha escapado, pues en la última vuelta les han dosado 3-4 segundos, está ganando pues aproximadamente un segundo en cada uno de los tres sectores, según nos indica nuestro live timing. Vamos a ver ahí ese toque contra el muro de ese Ginetta G55, ese coche de Crazy Mitchell. Y mientras tanto, Navais teniendo ahí esos más y menos que está teniendo con respecto a Paulo Macedo, defendiendo esa segunda posición en la categoría GT4 bronce. Precioso ese sonido Porsche cuando pasa por delante de la cámara, ese sonido tan característico. Bueno, vamos a ver, que parece que hemos perdido momentáneamente la señal. Ahí está el Mercedes de NM Racing Team de Nuno Teixeira, que acaba de hacer su mejor vuelta, 2 minutos 6 segundos, 665 milésimas, ahora ya rodando con pista libre. Francisco Abreu, que tiene todavía una ventaja de más de 7 segundos con respecto a Orlando Batina, superando ahí a uno de los Porsche 911 Cup. Pensamos que era la unidad de Vítor Costa, uno de los 911 Cup de Monteiros Competiciones. Y Francisco Abreu a punto de certificar la primera victoria del fin de semana, una victoria muy valiosa en la clasificación general. Marchan en segunda posición Mora y Abreu con 38 puntos, a solamente 3 de Roberto Faria y Mathieu Martins, que vamos a ver si finalmente ocupan la tercera o la cuarta posición. Bueno, porque atención, porque ahora, según estamos los tiempos, ahora es Rafael Lobato, que estaba con vuelta perdida. Ahora es tercero. Así que bueno, Orlando Batina y Rafael Lobato, que bueno, no se estaba desdoblando, sino que el
coche de Speedy está luchando por la posición. Ha sido ahí, bueno, pues una pequeña jugarreta que nos ha hecho el live también porque estaba con vuelta perdida y ahora aparece ahí en esa tercera posición. Así que clasificación 3, Toyota GR supera las 3 primeras plazas. Primero Francisco Abreu, segundo Orlando Batina, este es el líder de carrera, segundo Orlando Batina y tercero Rafael Lobato, ese Toyota de color rojo que hemos visto que estaba tratando de adelantar anteriormente a Patrick Cuña. Y bueno, y el coche de Veloso, el Porsche, que bueno, es un coche de la categoría GT4 Pro Bronce, pero que ha perdido esas 3 plazas, primero con Orlando Batín y luego también con respecto a Rafael Lobato y Mathieu Martins, especialmente fruto de esa pequeña, una excursión, ha sido una pequeña pasada de frenada, afortunadamente ha conseguido reincorporarse a pista. Ahí tenemos a Nuno Teixeira, que va a imponerse si nada o nadie lo remedia en esa categoría GT4 bronce. Y Francisco Abreu, que en el próximo paso por línea de meta debería de ver ya esa bandera ajedrezada que le certifique como ganador, gestionando estos últimos metros de carrera, una carrera de 50 minutos, pero que ha tenido una duración mucho mayor como consecuencia de esa bandera roja. Recuerden ese incidente que ha dejado fuera de carrera a Enrique Oliveira. Ahí tiene la parte izquierda de su pantalla la clasificación en estos momentos con un Rafael Lobato que, según nuestro motor de tiempos, les decíamos, estaba con vuelta perdida, pero sin embargo ahora está ahí en tercer lugar y poniendo las cosas muy difíciles a Orlando Batina. Cuidado porque este primer lugar parece que no tiene peligro, parece que no corre peligro para el piloto de Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, que está afrontando ya esta última vuelta y lo tienen bandera cuadros para el piloto de Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal y vamos a ver si la segunda plaza es para finalmente para Rafael Lobato. Atención porque Rafael Lobato ha superado en el último sector, en el último parcial a Orlando Batina, que ha sido tercero, Mathieu Martins cuarto. La quinta plaza en buena lógica debería de ser para el Porsche Cayman de Veloso Motorsport. Bueno, pues Rafael Lobato, que ha aparecido de la nada, esa circunstancia iba como un auténtico fantasma por aparecer con vuelta perdida y cuidado porque veíamos, no sé si el Gineta de Tomás Rocha había tenido algún golpe porque parece que está bien el coche, sí, está ligeramente descuadrado, eso es algún toque con el muro, porque parece que el coche estaba un pelín torcido con respecto a la alineación en pista. Victoria, por tanto, para Francisco Mora y Francisco Abreu, la dupla de Toyota Portugal. Ese es Mathieu Martins, el compañero de Roberto Faria, del brasileño. Cuartos absolutos, terceros la categoría GT4 Pro. Y Orlando Batina con ese Toyota dorsal 16. Orlando Batina y Sergio Acevedo, que bueno, son los ganadores de la categoría GT4 Pro Bronce, pero se han colado en el tercer escalón del podio absoluto. Sexto, como les decíamos, el coche de NM Racing Team, ganadores de la categoría GT4 Bronce, Nuno Teixeira, Ricardo Costa. La séptima plaza y segundo es la categoría GT4 Bronce, Paulo Macedo con el segundo de los Porsche de Veloso. Y Rui Mirita, ganador con su 911 Cup en bueno, la categoría Cup, con ese precioso Porsche. Rui Mirita siempre un piloto muy rápido, muy efectivo. Ahí tienen precisamente al piloto del que les estábamos hablando, André Navais, que finalmente ha perdido tanto la primera plaza a manos de Nuno Teixeira como también la segunda, la categoría GT4 Bronce, y finalmente deberá contentarse con el tercer escalón del podio y completan las 10 primeras plazas de la clasificación Alexandre Arella con ese Toyota GR Supra GT4 Evo de Gianfranco Motorsport. Una carrera muy emocionante, esta primera del circuito de Villarreal.
Y esta vuelta de deceleración para el ganador, victoria bueno, muy valiosa para sus intereses de cara a la clasificación en el campeonato portugués. Aquí tenemos a Rafael Lobato, bueno, que había aparecido de la nada. Nos indican que, bueno, les faltaba una vuelta que no se había contabilizado en el live timing cuando ellos, lo hemos comentado en varias ocasiones durante la retransmisión, habían entrado en boxes justo antes de la bandera roja, teniendo en cuenta que se cuenta la clasificación de la vuelta anterior a la bandera roja, pues bueno, estaban en la vuelta del líder y tienen sobreimpresionada la clasificación provisional. Les emplazamos siempre a que visiten la página web del Iberian Supercars gt4south.com, donde encuentran siempre toda la información de estos campeonatos organizados por Race Ready y todas aquellas posibles sanciones e incidencias que evidentemente no les podemos contar en directo, ya que son deliberaciones que toman a posteriori los comisarios deportivos. Vemos ya cómo los coches se van dirigiendo poco a poco a los boxes. Victoria, por tanto, para Toyota, la primera del fin de semana. Veremos a ver lo que pueden hacer en la jornada de mañana. Recuerden, segunda carrera también de 50 minutos de duración y que se celebrará a partir de las 4:30 de la tarde, salvo bueno, cambios de última hora como en la jornada de hoy, cuando bueno, se ha retrasado un poco la celebración de la carrera debido a un incidente que había dañado los guardarraíles y después esa tormenta que ha descargado con virulencia por una prácticamente 5 o 10 minutos de que se iniciara esta carrera del Campeonato de Portugal de Velocidades, el certamen portugués, con una parrilla muy nutrida en este